tema de combustible. Don Henry Cárdenas es el presidente de la Federación de Transporte de Carga en Colombia, que agrupa este sector de camioneros. Señor Cárdenas, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes. ¿Ustedes tienen ya claro cómo funcionaría el tema? ¿Quiénes van a pagar una tarifa diferencial en precios de combustibles en Colombia? Bueno, pues lo primero es que nosotros estamos hace más de un mes en una mesa de negociaciones con el tema del precio del diésel, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte e inclusive el Ministerio de Minas. A nosotros en todas estas mesas que hemos tenido jamás se nos ha dicho que a los industriales o a los grandes... Señor Cárdenas. Se me fue, es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga. Víctor, ¿cuántos galones de combustible consume un transportador, un camionero de estos al mes? Yo no creo, hay empresas que tienen 2 o 3 vehículos. Yo creo que para esas empresas no aplicaría esta medida. Estamos hablando de grandes empresas transportadores, inclusive en estos grandes empresas de la industria, ¿no?, que consuman bastantes combustibles. Veremos a ver si el doctor Cárdenas nos logra dar una respuesta. Pero el otro decreto, el de la gasolina normal para el resto de los usuarios, ese está por ahí estancado, Néstor. En el gobierno están analizándoles. Le estoy hablando de los incrementos mensuales que viene teniendo la gasolina en Colombia para el resto de los usuarios. El gobierno está analizando muy seriamente este debate, ya lo tuvimos aquí hace unos días, si es necesario hacer más incrementos en la gasolina en Colombia o si ya definitivamente llegamos al precio internacional. Y de otro lado se está dando esta discusión también con los grandes consumidores. Señor Cárdenas, le preguntaba aquí a mi compañero Víctor Grosso, ¿cuántos galones de gasolina o de diésel consume un camión en Colombia de estos transportadores de carga? Un camión en Colombia consume un promedio de 1.200 a 1.500 galones mensuales. Pero, por ejemplo, si hay un propietario que tenga 30 camiones, que tiene una empresa en donde compra como industria, ¿sí?, porque es que ahí es donde no está claro ese decreto, ¿sí? Hay muchas empresas de transporte y generadores de carga que compran como industria, que tienen su propio combustible y obviamente compran más de 20.000 galones. Entonces, a la final, nos preocupa mucho que ese precio, ese sobreprecio que se le vaya a dar a la final afecte a los transportadores también. ¿Y usted sabe cuántas empresas o cuántos dueños de empresas tendrían que asumir ese sobreprecio en diésel y gasolina? No, pues más o menos en el parque automotor más del 30% de lo que hay en Colombia, ¿sí? ¿Y usted ve operativamente posible que estos camiones, los de empresas grandes que suman más de 20.000 galones al mes, paguen más que los chiquitos, que los que consumen menos? No, pues se nos vería completamente injusto y por eso mismo nosotros estamos primero que todo en unas mesas de negociación en donde no se pueden, digamos que proponer cosas fuera de la mesa, y esto es proponer cosas fuera de la mesa. El miércoles tenemos una mesa otra vez con el ministro de Hacienda, en donde discutiremos el tema, a ver cuál es el objetivo de él. Pero ¿qué nos preocupa también? Que esas grandes industrias, esos concesionarios, digamos, de vías, pues también los va a afectar muchísimo, porque ellos tienen sus obras programadas con ciertos precios, ciertos costos ya diferenciados en la licitación que hicieron. Y al cambiar estos precios, pues haría que no sea viable desarrollar un proyecto, sobre todo de infraestructura en Colombia. Pero doctor Cárdenas, aquí usted nos puede hacer una aclaración bastante importante. ¿Cree usted entonces que esos empresarios que tienen 2 camiones o 2 tractomulas, 3, ellos todavía no se van a ver impactados por este decreto del gobierno nacional? El camionero como tal pues va a una estación de servicio y tanquea al precio que le den en la estación de servicio. ¿Qué le tocaría a todas las empresas? Pues ir a tanquear a estaciones de servicio, pero es que ese no es el objetivo, y no es el objetivo de diferenciar los unos de los otros. El precio del diésel tiene que ser para todos los colombianos, no el precio del diésel tiene que ser para cierto grupo exclusivo y a cierto grupo no. De hecho, doctor Cárdenas o señor Cárdenas, lo más difícil es saber cómo un camión
puede consumir más de 20.000 galones al mes. Digo, ¿hay alguna manera de tener ese dato? Porque sé, por ejemplo, de carrotanques que únicamente se mueven cuando no se está transportando suficiente petróleo a través de los oleoductos, por ejemplo, que transportan combustibles. ¿Cómo hacer en ese caso para saber si ellos se mueven o no y consumen o no más de 20.000 galones al mes? Pero no te entiendo la pregunta, porque es que cuando tú me dices un transportador, pues los transportadores, vuelvo y te digo, la tractomula consume 1.200 a 1.500 galones mensuales, pero si el transportador tiene varios carros, pues sí van a consumir mucho más, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta, Paola, para el señor Cárdenas? Que efectivamente se están moviendo, no, porque muchas veces se quedan quietos sencillamente ¿cuál es la y no pregunta, logran, Paola? no logran llegar al derrotero. La pregunta es eso: ¿se puede saber si un camión se mueve más de determinado número de kilómetros al mes y consume más de determinado número de galones al mes? ¿Quién da reporte sobre eso, señor Cárdenas? Bueno, cuando los camiones tienen mucho trabajo, pueden andar hasta 10.000 kilómetros mensuales, ¿sí? Si andan 10.000 kilómetros mensuales, pueden consumir 1.600 galones mensuales por carro, ¿sí? Si es a eso que tú te refieres. Pero realmente los transportadores vamos y tanqueamos estaciones de servicio. Listo, el precio de la estación de servicio no va a cambiar. Cárdenas, ¿usted tiene cuántos camiones, por ejemplo? Nosotros somos una empresa que tiene más de 100 camiones. O sea, usted cae aquí, usted es uno de los grandes consumidores de... Es que eso es lo que no sabemos y eso es lo que hay que aclarar. ¿Y podría pasar lo siguiente? Que echa la norma, echa la trampa y entonces usted, en vez de tener 100 camiones, hace 5 empresas y en cada una de las 5 empresas tiene 20 camiones. No, eso es muy complicado. No, nosotros estamos para transportar todo lo que necesita el país, pero para ponernos a hacer ahí sí como el cuento marrullas, ese no es el objetivo. Nosotros pagamos impuestos de las empresas de cada uno de nosotros precisamente para tener esa seguridad en donde estamos en nuestro país, con seguridad en las carreteras, con tranquilidad para operar y sobre todo para que los generadores de carga estén dándonos la carga a nosotros los transportadores, pero el generador de carga tampoco lo podemos venir a afectar, porque el generador de carga se hace desincentivar, que es lo que ha pasado con muchas industrias que han sacado su dinero en vez de reinvertirlo aquí en Colombia. Pues le sugiero que le explique esto al gobierno. El gobierno tiene listo el decreto para que las empresas que tengan un consumo superior a los 20.000 galones al mes paguen una tarifa mayor de combustible, de gasolina o de diésel. Señor Cárdenas, feliz día, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.